noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown, estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación, el 5277-0045, para dejar sus mensajes el 4832-3206 o el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. Y bueno, en el programa anterior lo tuvimos a Eduardo Amadeo, que hicimos un análisis bastante intenso del tema legislativo en general y de las cuestiones económicas que están pasando en nuestro país. Hemos tenido una cantidad inmensa de llamados telefónicos que siempre agradecemos. Y bueno, algunos pasamos, otros se los entregamos a nuestro invitado para que lo tenga. Hoy vamos a analizar un tema muy importante que ha tenido su realización el día de ayer y que es un trabajo conjunto entre 8 fundaciones diversas que están vinculadas entre sí por la búsqueda de la estrategia, pero que cada una tiene su individualidad de tipo política. Me estoy refiriendo concretamente a CADAL, a Movimiento Productivo Argentino, a Fundación Pensar, a la Fundación ALEM, a la Fundación Nuevas Generaciones, Fundación Argentina Siglo XXI y a Consenso Republicano y Fundación CIESO. Vuelvo a insistir, entidades todas ellas de pensamiento estratégico, relacionadas con distintas ideologías políticas, del radicalismo, del PRO, del peronismo, de los ámbitos sociales, de los sectores relacionados con las cooperativas y las mutuales. Bueno, y entre todos han llegado a la presentación, insisto, de un encuentro sobre la base de un trabajo que se va a realizar, que se va a ir realizando en el transcurso del tiempo de diferentes características. En especial, se ha dejado constancia de lo que nosotros entendemos que son las marchas y las contramarchas del Ejecutivo Nacional y la falta de un plan concreto y la insistencia en las cuestiones vinculadas en los temas puntuales, cosa que, digamos, a la Argentina le ocasiona graves problemas porque estamos permanentemente en una especie de saltimbanqui que no sabemos bien de qué es la orientación, y así continúan los problemas vinculados con la exclusión social, la pobreza, la marginalidad, la falta de una infraestructura, una logística, un país que crece solo en los grandes centros urbanos, a pesar de algunos datos o de algunas circunstancias que pueda estar diciendo algunos funcionarios, particularmente en el día de hoy, el jefe de gabinete que estaba dando un informe en el Senado, que yo lo estaba escuchando y realmente uno no sabe qué pensar, si es realmente una cosa más que falaz, si nos están tomando el pelo o estamos viviendo en otra Argentina. Pero en concreto lo que nosotros queremos es plantear, vuelvo a insistir, pensamientos estratégicos. Y el martes que viene, y allí hay una invitación que nosotros estamos mostrando en cámara, vamos a tocar el tema de la procuración de la Corte y su rol en la defensa de la democracia. Y va a hablar en esa ocasión el doctor Gauna, que fue el primer procurador de la Corte de la Democracia, año 1983. Va a estar el doctor Rubén Citara, que fue procurador del Tesoro de la Nación, y el doctor Ricardo Recondo, que es camarista y actual integrante del Consejo de la Magistratura. Esto va a ser en el Salón Ingeniero Alberto Constantini del Centro Argentino de Ingenieros, la calle Cerrito 1250 de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, y están todos invitados, la entrada es libre. Lo único que le pedimos es que a través de las páginas web se inscriban, porque esto está limitado a una cantidad de aproximadamente unas 250, 300 personas. Así que allí comienza la tarea de estas 8 fundaciones y luego se va a incrementar porque hay varias fundaciones más con las cuales seguimos charlando y que seguramente se van a ir incorporando, y va a haber temas genéricos donde van a participar, aún al margen de si están o no dentro de este espacio del consenso cívico. Así que tenemos una gran expectativa a ver si desde allí surge un ámbito con suficiente fuerza y valor como para que la oposición en su conjunto sea una alternativa válida en un proceso de cambio que inexorablemente deberá venir.
Bueno, y hoy para hablar seguramente de estos temas y otros muchos más vinculados con la situación legislativa, las cosas que están pasando en nuestro país, viene Margarita Stolbizer. No hace falta mucha presentación para ella, es una mujer ampliamente conocida, diputada nacional, provincia de Buenos Aires, presidenta del GEM y participante en el Interbloques conjuntamente con otros del Frente Amplio Progresista. Así que ahora los auspicios y en unos minutos Margarita Stolbizer. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. Hola, quería contarles que criar animales es una tarea muy dura en la que trabaja mucha gente. Hola, yo soy Cintia, la hija de Horacio, y me encargo que las condiciones de los animales sean las mejores. Somos muchos los argentinos que trabajamos en la cadena de carne vacuna. Por eso, con políticas a largo plazo, vamos a tener más carne. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Abrí los ojos. Estoy volando. Bueno, disfrútalo porque va a ser la única vez que vas a poder volar. El año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Todos ese años vengo acumulando. Sí. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya está, déjame salir. Para. Soltame. Llegó Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar con tus puntos. Banco Galicia, cada día más. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, lo prometido, Margarita Stolbizer, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Recién en el corte estábamos hablando de este tema del consenso cívico porque la Fundación de Margarita es otra de las fundaciones con la cual hemos estado conversando, que ha participado en un evento que hicimos allá en el mes de noviembre del año pasado, no, del anteaño, sí. En donde tuvimos una actividad muy fuerte, muy intensa, de todo un día. Así que ya va a haber ocasión para que gente de tu espacio participe también y aporte ideas vinculadas con lo que nosotros imaginamos una Argentina del futuro, una Argentina distinta. Y ¿no? sobre todo algo que vos marcabas en la introducción, que es una agenda estratégica también, Correcto. ¿no? Pues lo que la Argentina necesita es que alguien esté pensando en el tiempo por venir, ¿no? Porque siempre estamos atrás de las urgencias del presente y es importante ocuparse del presente, pero lo que nos falta desde hace mucho tiempo es una mirada estratégica hacia el futuro. Por eso se cometen tantos errores, porque no se toman decisiones pensando justamente en cuál es el país que uno quiere construir, y para eso se deberían definir cosas. Cuando uno mira los temas hoy de la agenda política, que tienen que ver con las cuestiones institucionales, con las económicas, con la estrategia, con la energía, con el transporte, la verdad es que lo que hay claramente es una falta de previsión de cuáles iban a ser los temas y cuáles van a seguir siendo los temas. Lo más triste, que han pasado 10 años de una Argentina creciendo y los temas profundos no resueltos. Bueno, esa creo que es la mayor deuda que tiene este gobierno, que es haber desperdiciado condiciones extraordinarias. Que no tuvieron otros. Claro, no tuvieron otros. Esas condiciones que vienen fundamentalmente de la situación de nuestros precios en el mercado internacional,
pero que también tiene que ver con las cuestiones internas, porque también es cierto que ningún otro presidente en los últimos años, o en los años de democracia, me animaría a decir, gozó de tanto poder político en una sola persona, la verdad. Haber tenido las mayorías parlamentarias, haber tenido los gobernadores, haber tenido incluso en el inicio de la gestión de Kirchner, sobre todo cuando Kirchner surge con una cantidad de votos pequeña, pero la verdad es que Kirchner era un poco una nueva expectativa, una Argentina que había salido la crisis del 2001, que saldaba bien positivamente, institucionalmente aquella crisis, y habría un camino distinto. Y mantuvo en un periodo de tiempo bastante importante los mismos funcionarios que habían trabajado para salir de la crisis, el caso concreto de Roberto Labaña, con lo cual le dio a él toda una continuidad que luego cortó. Además, cuando uno mira, digamos, uno de los temas que tenemos hoy es esta designación de Reposo, ¿no? Aquel Kirchner del 20% de los votos fue el Kirchner que tomó esas medidas al inicio de su gestión, que todavía muchos fue una expectativa positiva en aquel momento y todavía hoy, la Corte, claro, reivindicamos nosotros, hoy más que el propio gobierno de la señora de Kirchner, ¿no? Porque en aquel momento él dicta ese decreto de autolimitación de atribuciones, que fue un avance cualitativo extraordinario después de lo que había sido la mayoría automática de la Corte, y a mi juicio también las complicidades que muchos sectores políticos habían tenido en el mantenimiento de aquella Corte. Kirchner lo que hace es volver a reducir el número que Menem había aumentado para favorecer la mayoría automática, y dicta un decreto autolimitándose y estableciendo un reglamento, un procedimiento para la designación que era impecable, la verdad. Unos meses después, el propio Kirchner dicta un decreto diciendo ese mismo procedimiento es el que se deberá usar para el procurador, en realidad. Y hoy estamos frente a una situación tan escandalosa con lo que es esta pretensión de designar a Reposo como procurador. Además, uno tiene que contextualizar la propuesta de Reposo. No es solo que Reposo no tiene antecedente de ningún tipo para el cargo para el que se lo propone. Tiene una amistad íntima con el vicepresidente de la Nación, con muchos funcionarios del gobierno, lo que lo invalida de por sí. Presidente de la Nación cuestionado por algunos fiscales, de lo cual él va a ser el jefe. Exactamente. Lo que iba a decir es, además, la propuesta de Reposo, además de la carencia de antecedentes, la cosa de haber mentido en su currículum, toda esta cosa tan grave, además en el contexto en que se da. Correcto. Porque si en algún momento deberían tener un especial cuidado con lo que se hace, es porque el escándalo de Vudú, donde lo que está involucrado es no solo el vicepresidente, yo creo que aquí hay que prestar mucha atención a la gravedad que esto tiene, porque Vudú no es un hombre que haya llegado por carrera propia ni por congreso de partido, llegó porque la señora fue la que dijo que él iba a ser su compañero de fórmula. Aparte, un hombre sin antecedente en la vida política, particularmente del peronismo. Entonces, quien lo designa es ella, por lo tanto Vudú es Kirchner, no es solamente Vudú. Y así lo defiende. Y así lo defiende. Y la otra cuestión que está atrás de todo esto es que esto no es un negociado para imprimir una tarjeta de invitación, es un negociado para imprimir los billetes, lo que implica poner en riesgo la seguridad económica. Parece que ahora lo tiene que terminar la Casa de la Moneda porque no están andando las máquinas. Además es una situación gravísima que se entregue semejante negocio, insisto, por la envergadura que tiene el negocio en cuanto a la seguridad económica y pública de la nación, por lo que va a fabricar, que no es cualquier cosa. Se lo entregan a una empresa a la que no se sabe ni quiénes son los dueños, ni de dónde trae la plata, la verdad. El vicepresidente, en lugar de explicar por qué razón él vive en un departamento que es propiedad de una de las empresas que puso la plata para el levantamiento de la quiebra de la beneficiada por él mismo, o por qué en un departamento de su propiedad vive el representante de la empresa a la que él benefició, la verdad nunca se sintió obligado a responder esto. Yo cuando le hice esa pseudo conferencia de prensa el Jueves Santo... Sí, conferencia de prensa sin preguntas. Claro. ¿No? Discurso, digamos. Pensé que la presidenta lo había mandado a dar explicaciones. Yo creí que le habían dicho, bueno, la situación es complicada, anda a explicar. Como él no explicó nada y en cambio prendió el ventilador para denunciar a un montón de gente, yo supuse que el lunes el que salía eyectado era él y me equivoqué.
lo que significa que cuando él el lunes se presenta, ratifica sus denuncias y el tema termina con la renuncia de Rigui, ya no es vudú, es Kirchner. Eso ya lo hace con la convalidación de la presidenta. Hechos que vos estás señalando, ¿no? Y que se vinculan con esta conferencia que yo estuve señalando recién, vinculado con el rol de la Procuración de la Corte, ¿no? ¿Cómo cambió? Porque una de las cosas que realmente se castigó duramente al menemismo estuvo relacionado con la Corte, con la Procuración de la Corte, con el Poder Judicial en gran parte. Y esto es como que, en alguna medida, en un principio, como vos lo señalabas muy bien, se acomodó. Y ahora se deshace. Es gravísimo. Porque además hay que tener en cuenta, por eso, en qué contexto se pretende designar a un amigo de vudú para darle las órdenes a los fiscales, después de que el procurador, el fiscal de la causa y el juez de la causa, que por lo menos lo que habían demostrado es que estaban dispuestos a avanzar en una investigación, o por lo menos a no trabar, aunque era el vicepresidente el que estaba investigado, ellos son los que terminan siendo apartados. Entonces, hay hoy, digamos, me parece, y esto es un poco el orden de preocupaciones que nosotros tenemos, hay por un lado un deterioro de la situación institucional, sin la cual uno no puede pensar el desarrollo estratégico de la Argentina, la verdad. No, porque se da como de bruces, ¿no? Porque aparte en ese desarrollo estratégico tiene que haber confianza, tiene que haber seguridad. Y entonces si yo voy a hacer un programa o un proyecto que me va a llevar un desarrollo de 10, 15, 20 años, tengo que estar seguro que estoy en un país serio. Sí. Y esto no es un país serio. Y yo creo que hoy hay dos líneas, me parecen muy claras. Una es esta cuestión institucional vinculada con la justicia. Tener un marco institucional es tener una justicia independiente. Ninguna cosa más importante que esa en lo que es el funcionamiento de las instituciones. Y la otra es la cuestión económica, porque la verdad tampoco hay desarrollo estratégico si uno no brinda también las mínimas condiciones de estabilidad, de credibilidad, en términos de una economía que marche hacia donde tiene que marchar. En cambio, hoy, y el otro día escuché una definición de una economista que me pareció interesante, que ella dice, no estamos frente a un problema de crisis. Yo diría tal vez que sí, pero no ese es el problema más grave. El problema más grave es la mala praxis. Es la mala política, porque porque solamente con mala praxis llegás a esto en un contexto favorable como el que tiene la Argentina. Claro. Entonces, la verdad, en buenas condiciones económicas se están tomando las peores medidas a un problema que veníamos arrastrando, que era la inflación y la mentira sobre la inflación, que es más grave que la inflación en sí misma. A eso hay que agregar hoy una situación de estancamiento, de recesión, que es muy complicada. Ahora, si se miente sobre la situación, no hay camino a la solución. Y lo otro es que todas estas medidas, restricciones a las importaciones, el problema del dólar, esto lo único que hace es terminar agravando esos problemas de estancamiento, de inflación, por el impacto que todo esto tiene. ¿Y quiénes son los que pagan las consecuencias? Obviamente los que no tienen cómo protegerse. Pues además esto ha puesto al rojo vivo las cuentas públicas. Pero aparte va a empezar toda una problemática muy compleja que ya se está dando. Las provincias asfixiadas por el Poder Nacional, que se le queda con el 76% de los ingresos públicos, desesperados salen a buscar en sus contribuyentes locales. Esto genera una presión despiadada, lo que está por pasar en la provincia de Buenos Aires en estas horas. Sí. En la provincia de Buenos Aires además es lamentable que un gobernador que tiene un capital político propio no se plante. Scioli, yo diría que es extraño. ¿Por qué pasan estas cosas? Scioli eligió terminar siendo el rehén, porque además, no nos olvidemos de esto, en la provincia de Buenos Aires lo que ocurre es la asfixia financiera, pero hay un conflicto político de fondo muy grave, porque yo siento cada vez más que esto tiene que ver con la interna, donde... no lo quieren a Scioli, digámoslo claramente. Pero más allá de que lo quieran o no lo quieran, yo no recuerdo, no sé si vos tendrás memoria de una cosa así, no hay en la historia un recuerdo de un vicepresidente que le haga las cosas que le hace Mariotto a Scioli. Y Mariotto es otro, como te decía recién, vudú es Kirchner, Mariotto también, la verdad. Entonces no se puede
entender las cosas que han hecho sinceramente en la provincia. Entonces parece que hubiera hasta una intencionalidad de desgastarlo. Cuando, insisto, ¿quién paga las cuentas? ¿Quién paga los platos rotos? No es el gobernador, la verdad. Son quienes viven en la provincia de Buenos Aires. Vos conocés lo que son las rutas en la provincia de Buenos Aires. El riesgo que eso significa para la gente que transita por los caminos. Las que funcionan más o menos son las que tienen peaje y hasta por ahí nomás. Y el daño que eso produce además en términos de desarrollo económico. Porque si vos no tenés buenos caminos, tenés la misma ruta que hace 50 años atrás, obvio que es muy difícil pensar también en un modelo de desarrollo. Pero esto tiene, como yo te decía, un efecto multiplicador negativo, ¿no? La presión sobre el campo, que dicen, bueno, en el campo tienen plata, termina afectando a la industria del comercio local y termina afectando al trabajador. Esto es un ataque, un agravio al trabajador. Que va a tener inconvenientes serios de funcionamiento porque hay una caída en la rentabilidad vinculada con precios que eran buenos hace 2 años, pero que hoy son insatisfactorios, y a lo que se le agrega una presión fiscal absolutamente insostenible. Además, yo te agrego, porque por momentos tengo tanto enojo con las cosas que hacen, sinceramente, que termina, viste, no quiero que esto aparezca como una sesión de catarsis tampoco, pero te agrego esto. Atrás del disfraz de progresismo de este gobierno, que es una de las grandes mentiras del relato. El progresismo de Puerto Madero, como lo han señalado varios. Pero atrás de eso, en relación a lo que vos decías, no ha habido ninguna política de redistribución de la riqueza, del ingreso, porque la única redistribución se hace a costa de ¿quién? De los trabajadores, de los trabajadores. La situación hoy del impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores es una locura. Entonces, los únicos que contribuyen a que se sostengan los programas sociales con los sectores más pobres son los trabajadores con sus saberes, los jubilados. Sí, el trabajador que está en blanco y después el resto precarizado. Claro. Ahora, la contracara de eso, ¿qué es? El diario de hoy que te cuenta o te recuerda que la presidenta tiene un ahorro de $3 millones en plazo fijo. Habría que haberle avisado al amigo Aníbal Fernández. Sí, claro. Tendría que saber esas cosas antes de hablar. En un país donde la renta financiera no paga impuesto. Porque los trabajadores todos pagan impuesto a las ganancias, incluso los que tienen ingresos muy módicos hoy, y no paga impuesto a la renta financiera. Entonces yo digo, a veces hasta por prurito, yo presenté un proyecto el año pasado para crear esto que existe en otros países, que es la idea del fideicomiso ciego, por lo menos para que durante el mandato de un funcionario del nivel de presidente, su patrimonio quede adentro de un fideicomiso del que ni se entera ni lo controla. Pues la verdad, esto de que sigan haciendo negocio con los dólares, quienes tienen a ese nivel, insisto, la presidenta de la Nación, plazos fijos en dólares, $3 millones en plazo pero habría fijo. que decirle, por ejemplo, a Feletti, a Aníbal Fernández y a algunos otros más, que antes de decir las cosas que dicen vinculados con el tema del dólar, miren un poco alrededor de sus jefes, porque resulta que los ministros, la presidenta, el anterior presidente, han estado todos en dólares. Las propiedades, el caso del hotel, pone sus tarifas en dólares. Entonces, ¿cómo es esta historia? Por un lado dicen que tenemos que estar todos especificados, pero ellos están dolarizados. Es que además, la dolarización que tiene hoy nuestra economía es la consecuencia también de no haber cuidado el peso. Porque la verdad, el principal rol que tiene la Casa de la Moneda del Banco Central es tutelar la estabilidad de la moneda. Y la verdad son los que nos llevaron a esta situación. La gente va al dólar porque no cree en este gobierno. Porque la verdad cree que en cualquier momento le manotean lo que tienen. Aparte es suficiente que te digan además, que no podés para que vayas corriendo más rápido. Claro, pero además imagínate, ¿de qué manera vos podés ejemplarizar? Porque además yo creo que solamente se disciplina seriamente con el ejemplo. Cuando la gente ve que la presidenta ahorra con su plazo fijo en dólares, ¿a quién le vas a hacer creer que tiene que poner un peso en una fábrica o guardar pesito en la lata? No es el caso del presidente de Uruguay. Los otros días la escuché a su mujer, a la senadora, y el análisis que hacían. Y yo decía, esto es una cosa increíble. Se puede pensar
que un presidente tenga el nivel de austeridad que tiene el presidente uruguayo, ¿no? Sí, nada que ver con lo nuestro, ¿no? No, nada que ver, evidente. Margarita, bueno, y acá vos recién tocaste temas vinculados con el vicepresidente, con Vudú, a quien se le ha planteado incluso un juicio político que está allí dando vuelta. Vos sabés que yo formo parte de la comisión de juicio político, vos también. Sí, también. Vos fuiste presidenta de la comisión. La presidí, sí. Bueno, y vos recordarás que cuando se constituyó la comisión pasó algo muy gracioso, porque la presidenta, no ahí delante de todos nosotros, pero a continuación, ante una pregunta periodística, dio ya su definición con respecto al tema del juicio político de Vudú, diciendo que no correspondía. Sí. Yo particularmente creo que no hay hoy condiciones, porque así como digo, bueno, eso es un escándalo. Yo no firmé, y digamos, está casi para ir preso, así digo, porque yo incluso estuve en contra cuando se hizo el planteo, porque me parece que a veces, y estos son los errores que a veces comete la oposición darle un también, rol, ¿no? De indemnidad. Claro, que se trata y después no lo puede tratar más. Exactamente, vos imaginate si ellos lo hubieran sacado del cajón, lo tratan, lo rechazan, el título del día siguiente es el Congreso rechazó, revalidó, claro, no se puede tratar. Le das una legitimidad y chao. Entonces me parece que aún incluso es un error en eso. En esos estratégicamente términos, ¿no? estoy de acuerdo contigo, claro. pero digo, a mí me llamó graciosamente la atención. Sí, por supuesto. No, ellos... cosa fantástica, ¿no? Hay una comisión constituida donde se supone que hay una decisión del conjunto y la presidenta define que no es así. Además, la comisión tiene un reglamento, incluso insólito, de funcionamiento previo, que no tienen las demás comisiones, pero que establece justamente un procedimiento preliminar para decir si el juicio político tiene viabilidad o no. Así que por lo menos eso es lo que se debió haber. Me están haciendo aviso de que se nos está acabando el programa y hay una cantidad de llamados telefónicos. Vos sabés que esto va en directo. Viste que vos hablas mucho, pero yo hablo más. El concurso. Pablo de Olivo, creo que el gran gasto público sin sentido de este gobierno durante todos estos años alimenta al dólar y a la devaluación. Y así tenemos las cuentas, ¿no? Así es. Raúl de Congreso, el mundo no se cayó encima nuestro. Sí fue el desgobierno económico después de 9 años de buenos precios internacionales. Paula de Zárate, el 95% de los argentinos no podemos ahorrar en nada, están sin rumbo. Soledad de Palomar, la oposición debe estar unida y no permitir este atropello del Ejecutivo condicionando a la justicia. Alexis de la Plata, los dichos del senador Fernández y el diputado Rossi traducen un gran desconocimiento de la realidad argentina. Marcela de Luján, ¿cómo puede ser que la presidenta y la mayoría de los funcionarios tienen ahorros en dólares? Bueno, sí, puede ser, mi querida Marcela, es así. Laura de Palermo, queremos que la oposición se ponga fuerte contra tantos atropellos. O sea, muchos llamados telefónicos, ahora siguen llegando. Muy buena la participación y el nivel de las reflexiones, así ¿no? Así que bueno, me dicen que ya termina el programa, yo te quiero agradecer. Y bueno, sigamos trabajando juntos. ¿Vos viste cómo pide la gente la unión de la oposición? Qué difícil, ¿eh? Sí, hay que tener cuidado en esto también porque el televidente que manda el mensaje debería saber que en la elección del año pasado, aunque toda la oposición hubiera estado junta, ni le hacíamos cosquillas. Sí, pero la hubiéramos controlado un poquito más, me parece, ¿no? Yo creo que hay que tratar de... si se quiere desmantelar ese relato, ¿no? Ese relato mentiroso, porque a mí me preocupa los que votaron ahí. Hoy lo que estaba pasando con el campo, la verdad, el campo votó ahí, no votaron los pobres que son rehenes del sistema clientelar, votaron en todos los lugares y en todos los sectores sociales. Bueno, apostemos, ¿no? A ver si, por lo menos en la estrategia, hacemos cosas en común. Hay que hacerlo, claro que sí. Así es, muchísimas gracias. Al contrario. A todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.